televidentes, gracias por estar en sintonía este sábado, como cada sábado, cuando ustedes esperan su Conexión Global RD. Hoy tenemos un programa especial, como siempre, pero hoy muy técnico, muy dirigido hacia entender algo de nuestra economía. Nos acompaña el doctor Faustino Collado, que es economista, politólogo, y algo que me llamó la atención viendo su biografía, es investigador social y catedrático universitario. Conmigo estaremos hablando acompañado de Alejandro Arredondo, economista también, a quien le damos formalmente bienvenida. Alejandro, bienvenido. Gracias, Faustino, buenos días, un placer. Sí, bienvenido también. Bien, cuando nos planteábamos hablar de economía con usted, yo en lo particular, dado que Víctor Tineo no nos va a poder acompañar, sino que lo representa Alejandro, yo me preguntaba, Faustino, Alejandro, ¿es posible creer en números estadísticos del Banco Central, de los organismos internacionales, respecto a un país donde hay tanto desorden como en la República Dominicana, que yo lo llamo país improvisado? Bueno, lo primero es que no podemos prescindir de los números, ¿verdad? Porque los números son una expresión del saber, del conocimiento. Pero en cuanto a datos, entonces los números se convierten en datos y los datos se convierten en informaciones después que se analizan. Entonces, en esa fase en ese proceso es que está tu inquietud, los déficits que pueden ocurrir en el proceso de captación de los datos. Aquí tenemos un problema de captación de datos, ya lo vimos con el censo que acaban de pasar, hubo muchos problemas, y en el anterior también. Y luego está el procesamiento, que también ahí entra entonces las cuestiones metodológicas. En el plano de la metodología del procesamiento y de la comprensión de los datos económicos, ahí los economistas tenemos diferentes corrientes. Y la corriente predominante en República Dominicana, que es la fondo monetarista, es decir, una concepción macroeconómica que hace hincapié en el aspecto monetario, en la economía especulativa de los servicios, más que en la economía real. Entonces, resultan que muchos datos pueden ser abultados o subvaluados, dependiendo del interés, porque los datos, aunque sean fríos, cuando tú lo analizas y lo interpretas, hay un interés de clase económico. Entonces sí, nosotros tenemos cuestionamiento, en este caso al Banco Central, que es la principal institución que recoge datos y los da a conocer, extralimitándose incluso, desbordando su función estadística que corresponde a la Oficina Nacional de Estadística. O sea, el Banco Central está haciendo análisis, estudios, gestiones directamente que le corresponderían a la Oficina Nacional de Estadística. En algunos aspectos sí. Al Ministerio del Trabajo. Porque la encuesta nacional de ese trabajo de empleo, ¿verdad? La hace el Banco Central, no la hace el Ministerio de Trabajo. O sea que como comenzamos ahorita, ellos son parte del desorden, porque se supone que ellos deben nutrirse de la Oficina Nacional de Estadística. Déjame terminar para darle la oportunidad al compañero, al colega. Por ejemplo, el tema de la inflación, que vamos a tratar más adelante. Sí. El objetivo número 1, por la ley monetaria 18302 del Banco Central y en general casi de todos los bancos centrales del mundo, es mantener la estabilidad de precios.
Es decir, que no haya inflación o haya una baja inflación con sus políticas financieras y monetarias. ¿Y quién determina el nivel de inflación aquí? El Banco Central, que es el mismo que le interesa que la inflación sea baja. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. Es juez y parte. Son juez y claro, parte. claro. O sea que ese problema lo tenemos, es uno de los problemas ¿Y que desde tenemos. cuándo ha sido así? No, eso ha sido siempre porque aquí hay una baja institucionalidad. El Banco Central tiene muchos recursos, no le han dado los recursos a la ONE y ellos son los que hacen eso. Sí, bueno, ciertamente esa conjugación de información, de recopilación de información, la ha tenido que asumir el Banco Central por la debilidad de las instituciones que le corresponde generar esas informaciones, ya sea de empleo, ya sea de turismo, ya sea de producción. Lo veíamos a finales de los años 90, cuando, bueno, en los años 90 el Banco Central manejaba todo lo que era el cómputo, el registro de la deuda externa pública. Entonces, cuando se hizo la reforma y modernización de la Administración Financiera del Estado, se dotó al gobierno dominicano de una ley de crédito público que traspasó las funciones que hacía el Banco Central por las debilidades que tenía en ese momento la Secretaría de Estado de Finanzas a la Dirección de Crédito Público. Entonces, a partir de ahí se comienza entonces el registro, la negociación de los préstamos internacionales, porque también era un desorden. Cada institución hacía negociaciones de préstamos y se enteraban los funcionarios por el periódico. Entonces, yo creo que en buena parte ha sido el asunto. Fue una medicina que se mantiene cuando ya el enfermo no está enfermo. ¿Cuál es la solución? ¿Y qué implica? Yo lo que interpreto desde mi humilde conocimiento y por lo que usted me acaba de decir y Alejandro, es que simplemente hay un conflicto de intereses que no es sano o no le conviene a ningún país, porque yo podría estar dando informaciones que no sean las del país para complacer, por ejemplo, o para responder o satisfacer la necesidad de cualquier otra entidad o quedar bien, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta dónde eso es un riesgo país? Sí, y también hay un proyecto de ley que reposa desde hace mucho tiempo en el Congreso Nacional sobre el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Estadísticas. Sí, los gobiernos, los estados siempre van a llevar sus datos y uno no puede decirle que no lleven sus datos. Sí. Todas las instituciones. Ahora, esos datos deberían ser contrastados con instituciones independientes y autónomas, que en principio deberían ser las académicas, las universidades. En el caso nuestro, ¿como quiénes? Bueno, ahí se puede formar un instituto de universitario o de estadística que confluyan diferentes universidades en función de sus capacidades. Pero en la actualidad, solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo posee una escuela de estadística con personal bastante entrenado aquí fuera del país en demografía y en estadística pública de salud y demás. Pero puede ser un equipo multidisciplinario y de varias instituciones que contraste esas informaciones del Banco Central y de la misma Oficina Nacional de Estadística para que éstas sean más confiables. Sí. Fíjate que a nivel privado, hoy el empresariado está involucrado en el levantamiento de estadística y participan bastante en lo que es el IMAE, la información de... El IMAE es el índice mensual de actividad económica. De actividad económica de manufactura. Está el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, y está el IMAN, que es el índice mensual de actividad de manufactura, que lo hace la Asociación de Industriales de la República Dominicana.
Exacto, o sea que Sí. ahí hay Un contrapeso Hay ahí. un contrapeso. hay una desconcentración de la información que uno puede utilizar de manera independiente. No obstante a lo que ustedes señalan, podemos decir que nuestros datos son confiables para inversiones internacionales, para el Banco de Desarrollo, para el Fondo. De hecho, la están usando. La están usando, claro. Sí, bueno, como te digo, hay informaciones que son confiables porque no se pueden ocultar más. Por ejemplo, en el caso de la deuda pública, externa, los organismos internacionales le dan más seguimiento. Cuando usted dice Ahora, externa, yo quiero que me lo defina. Una deuda pública externa es lo que se le debe a los empresarios. No, a los financiadores de otros países, Sí. Exacto. que pueden ser gobiernos, se llama deuda bilateral, pueden ser organismos internacionales, que Multilaterales. se llama multilateral, Multilateral. o puede ser deuda externa privada, como son los bonos soberanos, que se le toman a fondos de inversión. También los bancos comerciales privados también se le toman. Sin embargo, cuando vamos a la deuda pública interna, la transparencia no es tanto. Es decir, la deuda pública interna, que hoy está alrededor de 15.000 y pico de millones de dólares, que serían más o menos casi 900.000 millones de pesos. Sin embargo, ahí hay deuda que no se están incluyendo, que es la llamada deuda intergubernamental. Y una serie de deudas en tránsito, pero que no son tales tránsito, porque están presupuestadas para pagarse con el presupuesto de este año, pero no se pagan y a veces se calcula como que se pagaron, pero no se han pagado. Es decir, hay que mejorar todo lo que tiene que ver con levantamiento y ofrecimiento de información en República Y Dominicana. también agregar que parte de esa deuda que se toma con el gobierno, con el sector privado, se deja año tras año y esa deuda vieja se convierte Claro. en una carga para el Estado dominicano. O sea, para que tú veas, Escalante, una buena parte de la deuda con los contratistas Sí, exacto. no se refleja en los datos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Se ha hecho un esfuerzo en la Dirección de Crédito Público para mantener eso. Entonces, hay muchos déficits ahí que tenemos que mejorar. Bien, nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al volver vamos a seguir hablando con el señor Collado y con Arredondo sobre esa realidad de nuestra economía. Pero sobre todo vamos a ver qué dicen ellos sobre lo que dice el gobierno y el Banco Central de los resultados del año pasado. Volvemos en breve. Luego de esa magistral microcharla de economía con dos profesores de economía, es un lujo. Así que Conexión Global, RD se anota otra. Sobre todo la audiencia suya es lo que valoramos, además del contenido. Y agradecer al señor Collado, al señor Arredondo y a ustedes que estén ahí. Vamos a hablar ahora de lo que nos dijeron desde el gobierno, el Banco Central, los organismos internacionales, el multilateral, y todo eso, que nada más lo entendemos quizás en ciertas personas, no sé, pero que usted quizás no sabe de qué le hablan. Valores macroeconómicos, deuda interna, deuda privada, deuda pública. O sea, dicen tantas cosas que uno dice, pero ¿qué es lo que me están diciendo? Pues Faustino y Alejandro nos van a desmenuzar un poquito más el tema. Veamos algo panorámico
¿Qué tan cierto es lo que nos dijo el gobierno del año pasado, el Banco Central, los organismos internacionales? ¿Cómo estamos? ¿Qué podemos creer, Alejandro Faustino? Bueno, siguiendo con los datos que nosotros manejamos, ¿verdad? Vamos a ver las variables positivas, vamos a llamar así, porque la economía dominicana está en un proceso de auge, de crecimiento por décadas, y nosotros tenemos que por primera vez el Banco Central tiene las reservas internacionales en dólares más altas, ¿verdad? Alrededor de 14.000 millones de dólares. Que no por primera vez, porque las remesas el año pasado fueron un poco mayores que esta, pero están en una cifra bastante importante, 10.000 millones de 9.500, 10.000 millones de dólares. El turismo, los visitantes turistas, por primera vez subieron más de 7 millones de visitantes, ¿verdad? 8.5 agregándole a los cruceristas. Bueno, ahí hay un problema con los datos también, pero no nos vamos a meter en eso. Entre lo que es visitantes de tránsito. Sí. Sí, porque hay dominicanos del exterior que han entrado a su país que fueron considerados como turistas. Pero lo cierto es que el volumen de visitas fueron mayores que el año pasado, ¿verdad? La inversión extranjera tuvo alrededor de 3.000 millones de dólares de inversión extranjera, que es la mayor del Caribe. Sí. Y el PIB, aunque el Producto Bruto Interno, aunque no creció como el Banco Central lo había previsto, de 5.5 y algo, está creciendo un 5%. Sí, cerramos un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Que es bastante bueno y es el segundo mayor en el segundo La mayor región, Panamá, que está encima de América Latina. América Latina. Con alguna excepción de Guyana, ¿verdad? De Guyana. Que es algo extraordinario porque descubrió un depósito de petróleo, etcétera. Ahora, cuando nosotros vamos... No son las variables comunes. En el caso de Guyana, encontraron un bien que le está generando... extraordinario, ¿verdad? Ahora, esos son los aspectos positivos, ¿verdad? El gobierno tuvo un presupuesto enorme, más de 1.300.000 millones de pesos, ¿verdad? Y se caracterizó por una alta inflación, o sea, por primera vez la inflación dominicana subió casi a 8%, después de varios años. Sí, eso en términos, disculpe que le interrumpa, pero en términos general, 9.64, pero cuando va a la particularidad de la inflación por producto, ronda alrededor de un 10%, en el caso de alimentos y bebidas. Sí, pero eso ya cuando tú segmentas la inflación por sectores económicos. Sí. Y es un tema importante porque cuando tú dices la inflación es un 8%, es un promedio nacional de unos bienes y servicios que suben, otros que se quedan igual y algunos incluso que bajan. Sí. Entonces se hace un promedio. Pero dentro de ese grupo hay segmentos, como dice Alejandro, de alimentos y bebidas, que es lo que más afecta a la población. Sí, los bolsillos de la gente. Que sube mucho más. Transporte sube mucho más. Alcoholes suben mucho, como la cerveza y demás. Pero el dato es que la economía en el año pasado tuvo una alta inflación por razones internacionales, claro, ¿verdad? Pero por razones nacionales. Una de las razones nacionales, que acabo de escribir un artículo en el día de ayer, que te lo mandé a Escalante, sí, lo leí, es que el mismo Banco Central contribuye con esa inflación, emitiendo o facilitando alrededor de más de 300.000 millones de pesos en los últimos años,
que aumenta la demanda, ¿verdad? Y teniendo una reserva monetaria en dólares tan alta, salió al mercado el año pasado a comprar cerca de 1.300 millones de dólares, es decir, tirando a la calle. Compró divisa. Compró divisa, innecesariamente para mí, y tiró a la calle, por ese concepto, alrededor de 75.000 millones de pesos. Eso originó un aumento de la tasa de cambio. Acordémonos que estaba en 54. Sí, porque generó una demanda. Y se mantuvo por ahí y fue subiendo y hoy está prácticamente a 56. Que dicho sea de paso, desde mi punto de vista, se mantuvo por mucho tiempo estable. O sea que yo no había visto que había subido así poquito, pero subió y estaba más bajita. Pero una de las medidas que, a ver si entiendo, una de las medidas que adoptó el Banco Central fue la apreciación, la revaluación del peso dominicano en el año 2022. Se revaluó alrededor de entre un 3 y un 5%, es decir, que la tasa de cambio peso-dólar, luego de estar en 55 y algo, baja llegó a estar a 52,20. Y eso entonces fue como medida para contener los efectos de la inflación. Sí, pero eso no es no es solo por el Banco Central, sino un resultado de la inactividad económica del 2020 y 2021. Producto de la pandemia. La pandemia y luego de la pandemia, porque las importaciones bajaron muchísimo, porque hubo problemas con los contenedores y las importaciones bajaron un poco. Pero yo lo que digo, Alejandro, es que después de que esa tasa bajó, que el peso se apreció, en el último semestre del 2022, la tasa volvió a subir. Lógicamente, sí. Y hoy está prácticamente a 56, 56 y algo. Y eso fue un factor de aumento de la inflación. Por último, de mi parte, para que la otra característica de la economía dominicana es que aunque las exportaciones aumentaron de 10.000, 9.000 y algo a 12.000 y pico de millones de dólares, es un aporte básicamente de la zona franca. Sí, correcto. No de la industria dominicana, que es una industria poco competitiva. Eso no lo dicen. Poco competitiva a nivel Eso no lo a nivel externo, porque a quien más nosotros exportamos es Haití, pero son alimentos básicamente con poco valor agregado. Sí, bajo valor. Pero sin embargo, las importaciones, ¿verdad?, de bienes y servicios superaron los 31.000 millones de dólares. Es decir, que nuestro déficit de balanza comercial y de balanza corriente en sentido general, pero sobre todo balanza comercial, es decir, compramos el triple prácticamente afuera de lo que nosotros vendemos. Entonces, una economía con ese desbalance entre las exportaciones y las importaciones es una economía muy vulnerable. Yo quiero que hablemos del endeudamiento, porque el tiempo en televisión es muy corto y no podemos dejar perder la oportunidad de que ustedes le digan a los televidentes de Conexión Global RD, endeudamiento. Señores, uno todos los días oye préstamo y préstamo. Y que inclusive hemos escuchado personas decir, economistas, que nuestra economía es basada en deuda, que esas deudas en algunos casos se convierten en parte de lo que se reporta como ingreso. ¿Es eso posible? ¿Por qué tanto endeudamiento? Bueno, el por qué es porque la clase política que gobierna responde a los intereses de la gran oligarquía dominicana. Explíquese. Los grandes burgueses, que no son más de 30 familias, que por cierto estoy haciendo unos artículos sobre quiénes son los ricos dominicanos y quiénes lo lograron. Esos grandes ricos, que son los que financian los partidos políticos, que son los que llevan los miembros de la Junta Monetaria del Banco Central,
los políticos no quieren afectarlo en la parte impositiva. Entonces, las recaudaciones del Estado Dominicano son bajas relativamente. Y se carga fundamentalmente al pueblo. ¿Son bajas o no son suficientes para cubrir nuestras responsabilidades? Bueno, son bajas en función, del gasto, porque nosotros tenemos lo que se llama aquí una deuda social acumulada en muchísimas áreas. Sí. Fíjate que no hemos resuelto el problema energético, no hemos resuelto el problema porque se ha avanzado en eso, con la construcción de la educación sobre todo. Bueno, educación hay recursos, pero entonces los recursos, y podemos hablar, creo que hablamos algo sobre eso, pero están mal gestionados. Pero nosotros tenemos problemas históricos. Tú ves que las comunidades en todas partes reclaman muchísimas obras, pequeñas obras que debieran hacerlas los ayuntamientos. Pero entonces el gobierno está incumpliendo la ley 163.006, no, 06. Al revés. 96. 166.03. Sí. Y la misma ley municipal que dice que le debe dar un 10% al ayuntamiento, sí, y no le da ni siquiera un 4%. Entonces, eso lleva al gobierno que para poder cumplir con la demanda y con sus programas políticos electorales, se endeudan para llevar a cabo el gasto. La pregunta del millón, ¿hasta dónde es sostenible que nos endeudemos tanto? Estuve escuchando a un líder político decir que estamos pagando un 22% del presupuesto a deuda. Para este año 2023, el pago por el servicio de la deuda externa, de acuerdo al presupuesto, se destinará alrededor de entre un 23 y un 25% por el servicio de la deuda externa. Estamos hablando de los intereses más las comisiones. Y yo quiero puntualizar algo con lo que dijo el colega amigo Faustino, que con relación a que los impuestos no afectan a los ricos. O sea, nuestro sistema tributario es un sistema tributario regresivo, o sea, que pagan más los que menos tienen. Siempre se ha procurado, y yo soy de lo que propugno por eso, para que sea un sistema tributario progresivo, o sea, que paguen más los que más tienen, porque así se puede generar los suficientes recursos para que esa presión fiscal que tenemos, que es baja, como dijo Faustino, que ronda 14.9, 15%, es baja. Eso es de los que pagan. Pero es baja con relación a qué? Porque sigue siendo una presión. Sí, es baja con relación a los demás países, pero ¿qué sucede? Que en nuestra economía hay muchos sectores que son informales, que no pagan, sí, y que evaden el impuesto, pero además se tiene un gasto tributario, es decir, hay exenciones para diferentes sectores que no pagan el ITEVIS, no pagan el impuesto selectivo al consumo. Entonces, eso también afecta lo que son las finanzas públicas. Por eso es necesario una reforma fiscal, entendiéndose que tiene que aumentar los ingresos, mejorar los gastos y una política de endeudamiento correcta. Para que tú veas con esa parte de las exenciones fiscales a los ricos, a que también los pobres y la clase media tenemos exenciones fiscales. Porque el ITEVIS, por ejemplo, no se le cobra a los productos agropecuarios, sí, ni a la salud. Y hay una exención fiscal de impuestos sobre la renta hasta 34,000 y pico de pesos, sí, que ya debiera ser más de 40,000 pesos. Ahí el gobierno y la DGI están violando la ley del impuesto de República Dominicana. Pero fíjate, la deuda que el gobierno incluyó en el presupuesto para este año 2023, ya aprobada por el Congreso, es 363,000 millones de pesos. ¿Cuánto es la exención de impuestos a los generadores de electricidad? Sí, por combustible. A los grandes transportistas del combustible. Sí. Y por otros conceptos, sobrepasa los 300,000 millones de pesos. Vamos a la segunda pausa comercial y volvemos en breve para continuar con ese punto, ya arribando al final del Conexión Global RD de hoy. Recuerde que estamos colgados en YouTube, asimismo Conexión Global RD,
suscríbase, dele la campanita, refiera el programa y coméntelo y conviértase en parte de la comunidad de Conexión Global RD. Gracias por permanecer con Conexión Global RD. Y ahora vamos a hablar con Faustino Collado y Alejandro Arredondo, economistas, sobre el endeudamiento del Banco Central, que ya eso es otra cosa. Eso es otro país en la mente de la mayoría de dominicanos. Explíquenos eso. Bueno, aquí cuando se habla de endeudamiento, normalmente se habla del endeudamiento del gobierno central, fundamentalmente, tanto externo como interno, ¿verdad? Que sabemos es alrededor de 52.000 millones de dólares, casi el 50% del PIB, y como decíamos en el segmento anterior, que consume casi la cuarta parte del presupuesto anual. O sea, de cada 100 pesos que recibe el gobierno, sí, 25 lo está pagando en intereses y principal. Solo en intereses, ¿no? No, y principal. Sí, aplica principal. Principal es el capital. Sí. Sí. Pero ¿qué sucede? Que desde el 2003 para acá, cuando la quiebra de los bancos, ¿verdad? Baninter, Bancrédito y Mercantil. Sí. El Banco Central tomó y el gobierno tomaron una decisión de entregarle el dinero a la gente de esos bancos quebrados y al poco tiempo salieron a recogerlo vendiendo certificados a una alta tasa de interés para evitar que esa gran suma de dinero en circulación, casi 100.000 millones de pesos, generara una mayor inflación de la que tuvimos en el 2003 y 2004, que fue bastante. Fue de alrededor de un 60% de la inflación. Entonces, desde esa época hasta acá, todos los años el Banco Central vende certificados al público, principalmente a los bancos, y recoge dinero supuestamente para disminuir la circulación monetaria. Esa práctica sigue. Todos los años. Aunque no lo publique. Pero, o aunque no nos enteremos lo que como no el tenemos. Banco Central no produce muchos ingresos, fíjate que los ingresos previstos para el año pasado del Banco Central fueron 16.000 millones de pesos. 16.000 millones. Pero su presupuesto es de 99.000 millones de pesos. Entonces, todos los años el Banco Central está cogiendo prestado al público y los intereses se van aumentando. La cuestión es que solo del 2008 para acá, la deuda del Banco Central con los particulares es de 861.000 millones de pesos. Sí. Casi 1.000 millones de pesos. La misma deuda interna que tiene el gobierno central, prácticamente parecida, la tiene el Banco Central con los dominicanos. ¿Por qué es grave esa realidad de cero? Entonces, el Banco Central el año pasado pagó 79.000 millones de pesos solo en intereses. Más de 1.000 millones de dólares. Wow. Entonces, eso es una bola de nieve que, aunque en el 2007 se aprobó una ley de recapitalación del Banco Central, la ley 16707, que dice que el gobierno central todos los años en su presupuesto debe incluir una partida para que el Banco Central vaya pagando a su deudor y reduciendo. Ningún gobierno ha cumplido con esa ley. Y lo que le entregan son 10.000, 12.000, 20.000 millones. Pero fíjate que el año pasado el Banco Central se endeudó con 134.000 millones nuevos. 134.000 millones nuevos. Eso le quería nuevos. preguntar, que si se puede convertir en una situación inmanejable y cuáles pueden ser las consecuencias. Es inmanejable porque tanto la deuda del gobierno la está pagando el pueblo dominicano y esa del Banco Central, ¿quién la está pagando parcialmente y quién la va a pagar? ¿Quién la está pagando? El pueblo dominicano. Entonces, el Banco Central, yo digo de manera perversa, irresponsable, está endeudando al país
de una manera alocada y desordenada, comprometiendo a la presente y futuras generaciones que van a tener que pagar esa enorme deuda. Entonces, eso es un problema serio en República Dominicana. Sí, pero yo creo que ahí tiene la responsabilidad el liderazgo político dominicano, porque tiene representación en el Congreso Nacional. En el presupuesto, los líderes de los partidos políticos, los congresistas, deben de destinar una partida en el presupuesto para que desde la Secretaría, desde el Ministerio de Hacienda, destinar apropiaciones para pasarle al Banco Central. Porque eso en algún momento va a tener que estallar y nos vamos a ¿Y por qué tú crees, Alejandro, que los políticos del Congreso no lo han hecho? ¿Qué te intuye? No hay la disposición para hacerlo. Fíjate, pues, es por la cuestión tributaria. Claro. Porque eso va a salir de los fondos del gobierno. Entonces, para que el gobierno le dé más fondos al Banco Central, tendría que recibir más ingresos. Sí. Vía impuestos, pero para eso hay que aumentar los impuestos. Sí, claro. Entonces, aumentar los impuestos aquí se ha convertido solo en una medida cuando es impuestos al consumo. Fíjate que el gobierno pasado del PLD aumentó el ITEVI de 16 a 18%. La ley dice que debía volver al 18% y ni lo hizo Danilo ni lo ha hecho este gobierno, bajar el impuesto de 18% a 16%, de nuevo, porque eso supuestamente era transitorio. Entonces, así como fue transitorio el 5% del anticipo. Entonces es una complicidad que hay realmente entre toda la clase política y la clase económica. Pero hay una complicidad entre la clase política y la clase económica. Sí. Los élites. Sí. Los mismos que están en complicidad para decidir el tema de las elecciones electorales, de los negocios grandes. ¿Es lo mismo, entonces? Claro, porque hay una... Es un tema de corrupción. De corrupción política. Y también de corrupción económica, porque en el caso de esa política del Banco Central, eso beneficia a la gran banca dominicana. Porque la banca dominicana, si tú vas con $1 millón de pesos, ahora, espero que puedas ir, sí, en el nombre te van a pagar un 4%, 5% de interés anual. Pero ese banco coge ese $1 millón de pesos tuyo y va y le compra un certificado al Banco Central y el Banco Central le está pagando 13%, 2 y pico, 13%. Entonces, son los bancos principalmente los que se están haciendo multimillonarios con esos certificados que está vendiendo el Banco Central. Y ahí estuve escuchando un tema a propósito de la banca, con la construcción, con el encaje legal. ¿Está eso bien? Eso está bien. O sea, el Banco Central dispuso un porcentaje del encaje legal bancario para que ellos lo puedan usar. No es lo mismo. El Banco Central lo que está es enriqueciendo la banca privada. Pero eso va a dinamizar el sector construcción, es el argumento. No, pero que no es necesario, porque la banca ¿Por qué no es necesario? Porque la banca tiene suficiente dinero. Se supone. Suficiente dinero para prestar. Es más negocio dejar el encaje legal, perdóname Alejandro, como neófito, ignorante. Entonces resulta mejor que no se use ese dinero del encaje legal, o que se use en qué. ¿Qué es lo correcto usar ese dinero? No, que el encaje legal es un fondo de reserva. Sí. Que está ahí para determinadas situaciones. Y si un banco o la banca en general tiene falta de liquidez, el Banco Central puede usar eso, pero ese no es el caso de la banca dominicana. La banca dominicana tiene un coeficiente de liquidez de cerca de 23%, es decir, tiene 500.000 millones de pesos que no está utilizando. ¿Y qué puede estar moviéndose entonces en una medida que no tiene sentido, económica? Porque los bancos, de miles de millones de pesos. Los bancos privados son los que dirigen el Banco Central. El Banco Central está compuesto desde su origen por banqueros privados que luego se convierten en banqueros públicos, la mayoría. Entonces, tú me dices, bueno, pero lo que pasa es que la banca privada presta 15, 20%. Sí, claro. Y los fondos que le da el Banco Central, ahora, esos
21.000 millones, creo que 21.400. el Banco Central le dijo, yo te lo voy a pasar, a liberar, y tiene que prestarlo A un 9, A un 9%, a 5 años en el caso de la Y a vivienda. 5 Lo años. que pasa es que eso contribuye a un aumento de circulante. Y propiedades de 4.5 millones de Sí. pesos. Eso contribuye a un aumento del circulante, ¿verdad? Sí. Y volvemos al tema de la inflación. Entonces la inflación no se va a controlar. Y Pero- algo pero- que yo pero- quiero destacar, y perdónenme, porque yo hago negocio inmobiliario, una propiedad de 4.5 millones, casi siempre, es de más de 5 años para pagar. Porque quienes las compran, perdón, público, no pueden pagar más. En general, ¿eh? Entonces, la tasa sí está bien. Lo que yo me pregunto es qué pudiera haber detrás de eso. No, yo te lo digo, soy igual que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Está para favorecer, entre otros, a la banca privada. Entonces, el Banco Central lo que debería es forzar a la banca privada para que haya una menor brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, la que el banco paga y la que el banco cobra. Pensando en el pueblo. Y para eso hay diferentes instrumentos, como es la misma tasa de política monetaria. Pero si el Banco Central, que la tenía en 3%, ya la tiene en 8.5%, contribuye a encarecer el dinero en República Dominicana. Pero no le importa, porque ya entendimos, pueblo dominicano, que las élites políticas, las élites económicas regulan, controlan el país desde siempre. O sea que sálvese quien pueda. Yo quiero, a propósito de esto que acabo de decir, primero pedirle para que me respondan cómo se mide la corrupción en la República Dominicana en esos niveles económicos. Porque yo oigo que ustedes están hablando de millones y miles de millones, pero igual voy a los casos de corrupción con miles de millones de pesos. Entonces, ese dinero que se tomó prestado también aparece ahí en esos miles de millones de pesos, de alguna forma, ¿no? Bueno, Porque se convirtieron en parte del ingreso. con relación a los préstamos, con las Sí. comisiones, ahí hay a veces cosas opacas. Vaca. Pero hay una gran corrupción que normalmente es la que participa el Estado, porque el Estado todo lo que compra es mucho y todo lo que gasta es mucho. Sí. Y dentro de esa gran corrupción hay una pequeña corrupción que opera en las oficinas públicas, porque la corrupción también es parte de la falta de educación y en valores. Balaguer le llamaba el macuteo. Y Sí, aquí todos somos, Sí. tenemos como... Mire, lo que yo he observado, para darle la oportunidad de que promueva su libro, porque se agotó el tiempo, y es que aquí lo serio, lo que están es esperando su oportunidad de poder salir con lo de ellos, de esas funciones públicas que casi siempre buscan. Se trata de un asunto de modelo de sociedad, de modelo económico, Se llama de izquierda y modelo político. progresismo. Y sobre eso yo voy a poner a circular este nuevo libro mío el próximo martes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Izquierda y progresismo, esencia y ambivalencia. Es un debate precisamente que tenemos hoy día de qué es izquierda, cuál debe ser el papel de la izquierda, qué es progresismo, quiénes son los progresistas, cuál es el programa de los progresistas de la izquierda para tener una mejor sociedad, porque como siempre repito, República Dominicana es una media isla, como dice el eslogan de turismo, que lo tiene todo. Yo me identifico con eso. Sí. En cuanto a gente trabajadora, gente emprendedora, recursos Pero naturales. hay demasiada desigualdad. Entonces, nosotros podemos estar mejor de lo que nosotros Claro, estamos. con todo lo que se roban, con todo lo que se malgestiona y con todo lo que no está claro, podemos estar mejor. Pero usted y yo somos los que tenemos que procurar que estemos mejor, porque el bienestar es suyo y es mío, porque el país es usted y soy yo. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Faustino. Gracias, Gracias, Alejandro. Bueno, Sí. placer.